Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola familia hermosa del Club 8 AM, les saluda Abril Monsalvo. Una disculpa que tuve aquí unas complicaciones técnicas, ya saben que luego la tecnología nos juega chueco, sin embargo, feliz de iniciar un viernes extraordinario. Vamos a tener a un líder que en verdad admiro muchísimo, con una energía sorprendente desde Argentina, nuestro queridísimo Álvaro Domenech. Familia, ¿cómo están? Hoy tengo que reemplazarlo a Roberto, así que... ¿Cómo es que dice otra frase de Roberto? Buen día con alegría. Buen día con alegría, familia, ¿cómo están? Buen día a todos, ¿cómo están? Acá estamos en vivo desde Argentina. Estoy hoy reemplazando a Roberto y quiero justamente, primero, antes de contarle todo, quiero contarle que estamos re feliz con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahora falta muy poquito para que estemos en Buenos Aires. Vamos a estar en Buenos Aires en el primer Super Sábado de Argentina. El primer Super Sábado de Argentina. Vamos a tener la oportunidad de poder hacerlo por primera vez, donde el liderazgo de Argentina se va a encargar de dar capacitación para todos los distribuidores que tenemos acá y toda la gente que está llegando también de otros países. Vienen mucha gente de otros países a trabajar en Argentina, así que este 27 de octubre en Buenos Aires, el primer Super Sábado de Argentina, va a estar extraordinario, estoy re emocionado con eso, así que cualquier cosa ponete en contacto con tu líder, entra a tu back office, vas a ver ahí las entradas para nuestro Super Sábado. Antes vamos a tener en Perú la universidad. Miren la cantidad de cosas que hay, la cantidad de cosas que se están logrando y todos los eventos, mira, siempre vas a escuchar a todos los líderes, decir que ir a un evento es importantísimo. Vas a escuchar un montón de líderes que te dicen, hay que ir a todos los eventos. Y verdaderamente, cuando vas a un evento de esa magnitud, cuando vas a un evento de esas características, te das cuenta por qué tiene sentido, esto. La verdad, estoy feliz con todo lo que se viene. Se vienen viajes extraordinarios. Tenemos Perú, la Universidad de Perú. Tenemos después el Super Sábado en Buenos Aires. La Expo en Río. Ya tenés tus entradas para ver. Bueno, y después Cancún. Los chicos que se van a Cancún, más de 1.500 personas que se van a Cancún. Es una locura, la verdad es una locura. Lo que está pasando y lo que se está viviendo en toda Latinoamérica es impresionante. Pero bueno, les voy a contar la razón por la cual yo hoy estoy dando el Club 8AM. Estoy dando hoy yo el Club 8AM porque, bueno, ustedes saben que Roberto es una persona que viaja muchísimo por todo el mundo, y bueno, estaba viajando, la cosa es que Roberto viaja muchísimo en avión, muchísimo, y él, Roberto Flores, estoy hablando de nuestro Esmeralda, que hoy le tocaba dar el Club 8AM, y bueno, lo estoy reemplazando en este momento. Roberto iba subiendo un avión de Colombia a México, y ahí en la sala de espera, él ve una persona con un maletín. Y, viste, cuando uno viaja mucho te das cuenta, cuando uno viaja mucho andás por diferentes lugares y lo vas viendo. Bueno, y lo notó medio raro a la persona con el maletín. O sea, lo notó así como nervioso, como que, estaba medio... Entonces, bueno, pasan migraciones para ir subiendo el avión, y esta persona con el maletín así agarrado, eh, como preocupado, como transpirando, eh, se acerca la persona a Roberto y le pregunta si lo podía ayudar con unas bolsas que tenía y todo para pasar, porque era mucho lo que llevaba en las manos. Roberto medio que no le da mucha importancia al comentario, hace la suya, pasa migraciones. Al rato que pasó migraciones, esa misma persona
se acerca así a la mesa donde él estaba tomando un café antes de subir al avión, y lo veía, o sea, Roberto veía muy nerviosa a esta persona, casi transpirando así, o sea, preocupante, ¿no? Y bueno, suben al avión, todos salen de Colombia, y cuando están llegando a México, la persona esta venía unos asientos adelante de Roberto, y cuando están llegando a México, bajan así, y antes de ir a hacer migraciones, la persona esta del maletín lo que hace es, va al baño, y Roberto dice, bueno, voy a ver qué onda. Va al baño, y el tipo abre el maletín ahí en el baño. ¿Te diste cuenta cómo con una historia vos podés captar la atención hasta de las personas que están charlando en otra mesa? Es impresionante cómo con una historia, una historia, uno puede captar la atención de otras personas a tal punto de que estaban concentradísimos escuchando la conversación, de que estabas haciendo otra cosa, pero estabas escuchando a ver qué le pasó a Roberto y qué onda con esta persona del portafolio, y que nos encanta escuchar historias. Nos encantan escuchar historias. Entonces, qué importante es convertirte en un gran contador de historias. Qué importante es que sepas contar historias de una forma en que entretenga a las personas, y que esas personas te presten atención y empiecen a estar conectados. Buen contador de historias. La gente quiere escucharlo. La gente te observa, la gente te presta atención, la gente toma esa historia y empieza a relacionarlo con cosas que te pasaron. O sea, vos empezás a contar la historia, y para esa persona, esta historia tiene miles de partecitas de su propia historia. Esa persona empieza a involucrarse en esa historia sin que vos se lo ordenes. Y cuando una persona no recibe una orden, cuando una persona simplemente toma la decisión de hacer algo, créeme que ahí baja las defensas y empieza a estar en una misma sintonía, en una misma vibración, como diría nuestro super líder Juan Carlos Barrios. Empezás a vibrar de la misma forma, empezás a sentirte de la misma forma. Entonces, realmente lo que pasa es que esta persona que escuchó esa historia, esa persona que se sintió parte de esa historia, empieza a sentirse como en confianza, empieza a sentir en la misma frecuencia. Y el saber contar historias nos convierte en alguien escuchable. El saber contar historias nos convierte en alguien que todo el mundo quiere escuchar. Nos convierte en un narrador. Y cuando yo era chico, yo me acuerdo, mi abuela nos contaba unos cuentos antes de irnos a dormir, nos contaba unos cuentos, y lo contaba en una forma en que nos daba sueño. O sea, porque eran cuentos contados en una forma para dormirnos. Y hoy recién, de grande, estoy entendiendo que era una excelente técnica. Era una excelente técnica, porque mi abuela te contaba, había un monito que tenía una cola larga, larga, y contar a esa hora, así, de esa forma, lo único que hacía era, lo que lograba, era que nosotros vayamos a dormir temprano. Entonces, al contar tu historia, tienes que tener en cuenta un montón de factores. ¿Para qué? Para que la historia logre el cometido que vos elegiste. Si vos querés contar una historia desde el dramatismo, la pasión, vieron que cuando yo le conté la historia de Roberto, yo dije, no, porque estaba Roberto. No fue con el mismo énfasis que te estoy hablando ahora. Intenté crear gente oye, no sabes lo que pasó, o mirá, ese. Entonces, lograr que las
personas se conecten con la historia, es el factor fundamental para que tengas éxito en esto. Es fundamental para que tu historia sirva de ejemplo. Nosotros tenemos diferentes formas de conectar o vender a través de la historia. Puede ser una historia negativa, una historia que en donde vos recordás que cuando contás la historia, lo que haces es que esa sienta protagonista, acepte ser protagonista, no está impuesto. Cuento una historia negativa o desde lo negativo, lo que va a hacer es despertar a la persona. Va a hacer que la persona se conecte y empiece a relacionar esa historia con algo pasando, con algo que él esté viviendo. No sé, por ejemplo, empiezo a contar una historia sobre un alumno que viene al instituto y que está haciendo, que viene a pagar la cuota un viernes a la mañana antes que se venza el mes, porque sabe que después le va a venir, y yo cuando estoy contando así, te estoy tocando a vos, que todavía no pagaste la cuota y que se venció y que estás pagando, y no te lo estoy diciendo directamente. Tenés que ser un muy buen contador de historia para que la persona se involucre con esa historia sin que vos le tengas que decir nada, sin que vos le digas nada. Vas a poder hacer que la persona tenga protagonismo en lo que hace. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que cuando cuentes una historia negativa, de verdaderamente mandarlo por la tangente y que la persona no se sienta de que esa historia es para él. No seas tan evidente. Está como decir, yo conozco una persona que se portaba muy mal y que... No. Nosotros tenemos que convertirnos en expertos contadores de historia. ¿Para qué? Para que el mensaje le llegue a la persona, pero que lo tome como propio. Cuando vos contás una historia negativa, una historia desde lo negativo, despierta a la persona. ¿Por qué? Porque lo llama a la atención. Hace que la persona se conecte con eso que vos le querés mostrar. Gianpablo quiere que siga contando la historia de Roberto. No, era un invento, no pasó nada. Está viajando, pero no pasó nada. Pero me pareció muy bueno el tema de inventarla así justo que él estaba viajando y todo, porque a todos nos gusta escuchar historias. Imagínate ahora contar una historia desde lo positivo. Contar una historia para que la persona diga, yo también quiero que pase eso. A ver, nosotros en el multinivel, nosotros en esta empresa, siempre contamos mucho nuestros testimonios. Y vos lo podés contar ese testimonio desde, puede ser una historia negativa, positiva, o puede ser también, como te digo, una historia neutra. Pero ponele que lo cuentes desde una historia positiva. ¿Qué va a hacer? Que esa persona suma energía, tenga el deseo de hacer eso mismo, porque las historias positivas contagian, las historias positivas motivan, las historias positivas accionan. Entonces, esta persona cuando escucha esa historia positiva, cuando esta persona escucha esa historia positiva y se sienta lleno de energía y todo, es mucho más fácil que después de esa historia él quiera ser parte o quiera que ese testimonio vuelva a ser parte. O sea, las historias positivas motivan, las historias positivas llevan a activar en la cabeza de esa persona el deseo de contagiarse de ese positivismo. Las historias positivas son muy buenas para conectar cuando la persona está en esa misma sintonía. No te sirve de nada contarle una historia positiva a una persona que está ahogada en el negativismo. ¿Por qué? Porque por más que le cuentes esa historia positiva, no lo vas a sacar de ese lugar. Hacelo en ese mismo lugar donde se encuentra. En ese negativismo, conectarse con su emoción y que descubran el lugar donde está. Entonces, ahí lo puedes conectar desde una historia negativa para que él
desde ese observador que está teniendo, desde ese lugar en el que se encuentre, se conecte con la emoción y así pueda conectar con tu historia, con lo que vos le contaste. Y también están las historias neutras donde yo siempre digo, uno puede contar su historia y simplemente dejar de que la decisión de la otra persona fluya y que esa historia que yo le conté no sea un factor desencadenante, pero verdaderamente le permita a mi intercomunicador o a la persona que tengo enfrente, le permita decidir qué es lo que quiere. Entonces, yo, como te digo, una historia negativa no significa que simplemente vas a contar una historia desde el negativismo. Una historia negativa puede hacer que esa persona se conecte desde la sensación o el sentimiento en el que está. Una historia positiva es como un resorte gigante que te ponen en la espalda y esa historia positiva te va llevando para atrás y ¡pum! Y de repente te largó hacia adelante con todo, súper motivado, súper entusiasmado. Y la historia neutra no hace más que contar la historia y deja entrever cuál es la razón por la cual vos elegiste y cuál es la razón de tu historia. Pero deja a tu interlocutor, a la persona que tenés ahí, deja tomar su decisión, pero sí lo acompaña en ese sí o en ese no. Realmente, estos tres modelos que siempre habla Roberto de vender a través de las historias. ¿Viste cuando comenzás este negocio que te dicen, sé producto del producto, anda a los eventos porque realmente es la única forma en la que vos podés transmitir la emoción y lo que se siente en los eventos? Empezá a vender, salí a la calle a vender productos, salí a la calle a prospectar personas. Cuando vos empezás a vivir esos momentos, cuando vos empezás a sentir lo que pasa cuando haces eso, créeme, que solo desde ahí vas a poder contar historias. Solo desde ahí vas a poder contar historias. Porque las historias se cuentan con realismo y con un verdadero sentimiento cuando son vividas. Las historias, perdón, las historias se cuentan a través de la experiencia de cada uno. Si no, son puro cuento. Y bueno, vuelvo a reiterar, la historia con Roberto fue ficción, nada más. Roberto justo le adelantaron el vuelo y tuve que ayudarlo y reemplazarlo hoy en el Club 8M, pero quería demostrarte cómo se puede captar la atención cuando a una persona le contás una historia con factores que a él le interesan. Y eso es muy importante. Vos cuando cuentes la historia, tiene que estar en sintonía con la persona que tenés frente tuyo. Vos tenés que convertirte en un muy buen contador de historias. Sin embargo, tenés que ser aún más grande para escuchar a la persona. Escuchar a la persona te va a permitir parafasearlo, te va a permitir utilizar las palabras que él utiliza para contarle una historia que detone en su cerebro, que detone en su ser el sentimiento que vos estás buscando. Porque solo desde ahí, cuando vos lo puedas hacer protagonista de esa historia, vos vas a contar la historia, y esa historia va a tener todo un sentido para esa persona cuando se conecte con él. Entonces, para que te resulte más fácil la conexión, primero escuchá a tu interlocutor o a la persona que está delante tuyo. Escuchá cómo habla, escuchá de qué habla, y ahí usá tu historia. Usá el testimonio. Usá la historia negativa, positiva o la historia neutra. Pero utilízalo como un recurso para conectar con la persona. Utilízalo como un recurso para poder hacer que esa persona se sienta conectada. Así que esto era lo que yo quería compartir hoy con ustedes, porque realmente me encantó que la persona, o sea, justo hoy le toca a Roberto que se le complicó el Club 8M, pero créeme que esto que él nos enseña todo el tiempo, esto que hoy
lo estoy compartiendo yo, pero que Roberto todo el tiempo nos está informando y todo el tiempo nos está enseñando a cómo contar historias. Dije, qué bárbaro que haya sucedido. Qué bueno que le hayan adelantado el vuelo a Roberto, porque ahí me dio una excelente historia para demostrarle cómo uno se conecta cuando la historia te hace protagonista. Porque la historia era de Roberto, en sí la historia era de este colombiano, contado por Roberto, contado ustedes por mí. Fíjense por toda la gente que pasó, y sin embargo hubo un montón de personas que se hicieron cargo de esa historia. ¿Por qué? Porque usé palabras y usé cosas que ustedes se sintieron identificados. Así que, gente, les agradezco muchísimo que estén ahí. Realmente le deseamos un muy buen vuelo a Roberto, que ya en un ratito más ya está llegando a México y está todo bien. Quédense tranquilos, Roberto, está todo bien. Ya seguro cuando vea la grabación ya me va a llamar, o cuando le lleguen algunos mensajes de algunos de ustedes que no se dieron cuenta, pero créanme que contar historias es el secreto de la venta, porque solo desde ahí vas a conectar realmente con la persona, porque la persona elige conectar. Al contar historias, él está eligiendo conectar. A todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, empezá a convertirte en un genio contando historias. Empezá a profesionalizarte en eso. Y realmente vas a ver cómo cambia tu forma de conectar con las personas. Cuando tus historias sean más profesionales, cuando tus historias tengan sentimientos, cuando tus historias las hagas con tus pausas, con tu ritmo, con tus tonos de voz que te permitan activar en esas personas los sentimientos que estás buscando. Gente, les deseo que tengan un viernes extraordinario. No se olviden, la universidad en Perú, que el 19, 20, 21 vamos a estar allá en Perú con toda la gente de Perú en esta universidad para seguir aprendiendo y llevar tu negocio a otro nivel. El primer super sábado de Argentina, 27 de octubre en Buenos Aires. Y gente, sí o sí, nos vemos en la Expo de Río para pasar unos días extraordinarios de aprendizaje con muchísimos líderes y sobre todo escuchando muy buenas historias. Feliz viernes para todos. Marcelo, un beso grande para todos que están conectados. Feliz viernes, un abrazo gigante de Argentina. Un beso grande. Chau, chau.